a comprenderlo. Y entonces nos vamos a saltar algunas cosas, por ejemplo, el glosario que tiene al principio, que es qué significa alianza, qué significa, todos sabemos lo que significa alianza. Sí. Un sinónimo, pacto. Advocación, son las advocaciones que damos sobre todo a la Virgen, ¿no? Advocaciones marianas. Pues Virgen de Guadalupe, esa es una advocación. Virgen del Buen Consejo. Son advocaciones, que son como ir desarrollando aspectos de la vida de la Virgen y haciéndolos una advocación. Pues en la letanía tienen un montón de advocaciones. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración. Todas esas se llaman advocaciones. Va a decir, y por eso lo pone en el glosario, que la Iglesia no es una aduana, y pone lo que es una aduana, y ya lo saben ustedes lo que es una aduana, ¿no? Ahí donde te registran cuando vas a tomar el avión, esa es una aduana. Audiencia, sobre todo de los abogados y las abogadas, saben lo que es una audiencia, ¿no? Pero aquí no está en ese sentido, sino que audiencia es el conjunto de receptores de un mensaje que se transmite. La audiencia estuvo de acuerdo. Los que oyeron. Viene del verbo audire en latín, que significa oír, escuchar. Entonces, pueden decir, la audiencia fue numerosísima. Y había mucha gente escuchando, ¿no? Eso es la audiencia. La avaricia, ya lo saben, ¿no? La que rompe el saco. La avaricia rompe el saco. Asamblea, pues ya lo saben también, es una asamblea, ¿no? Una reunión. Pone aquí también, porque sale para que conglomerado, pues un grupo, aquí estamos un conglomerado de gente de todas partes, ¿no? Un conglomerado. Corresponsabilidad, también lo saben, es una responsabilidad compartida. El cuerpo glorificado de Cristo, pues ya lo saben también, cuerpo resucitado. La historia de la salvación, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza la historia de la salvación? Con la creación. Empieza la historia de la salvación. Tiene una parte antigua, el Antiguo Testamento, y una parte nueva, el Nuevo Testamento, y todo lo que nos quede. La historia de la salvación. Un imperativo, ya que como lo saca, lo pone aquí. Un imperativo que es una orden. Esto lo hago por imperativo del gobierno. La orden del gobierno. Índole es una índole. La índole es la condición o naturaleza de las cosas. Y también se utiliza para nombrar la inclinación natural propia de cada ser humano. La índole. Es muy largo. El ícono, ya lo saben. Ícono, ya saben, ¿no? Pero se refiere también no solamente a un cuadro, sino la iglesia puede ser ícono de la futura glorificación de todos, ¿no? Iglesia particular
La de todos los días. La iglesia particular es la diócesis. Una diócesis se le llama iglesia particular. El contraste es con la iglesia universal, que es el conjunto de todas las diócesis, ¿no? Entonces, iglesia particular es la diócesis. Nosotros somos de la iglesia particular de Santiago de Guatemala. Se llama iglesia particular. Querigma ya nos ha salido alguna vez, ¿no? El primer anuncio. El primer anuncio de Jesús, no el primer anuncio de que se venden huevos, ¿no? ¿Cuál sería específicamente el primer anuncio? Cualquiera que lo recibe por primera vez, el primer anuncio. El primer anuncio es el querigma. El querigma está para ser recibido por primera vez, claro, pero es el primer anuncio. Yo qué sé, uno va a un país de misión donde nadie es creyente, ¿no? Y entonces empieza por el querigma. Incluso en los grupos ya que se van formando, se empieza siempre por el querigma, que es el primer anuncio. No el primer anuncio en el sentido temporal, sino el primer anuncio en el sentido del contenido, que es lo elemental, diríamos, lo elemental de la fe. Que son las 4 verdades para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Las 4 verdades: Jesús te ama, que dijo el enemigo, la cruz y la nueva vida. Hoy se me han olvidado mis audífonos. Pero ese es el que quedamos. El primer anuncio, ustedes quédense con eso, el primer anuncio, el querigma. El magisterio de la iglesia ya lo saben, que es el orbe, ya lo saben, el mundo, ¿no? Al mundo se le llama también el orbe. Y la alianza, que es el pacto, y la revelación, que también lo saben, que es la autocomunicación de Dios a los hombres. Esa es la revelación, la autocomunicación de Dios a los hombres. Entonces, este es uno de los temas de los libros que me dice Blanca que ya lo vieron y que ya lo estudiaron. Pero vamos a ver si, como dice el padre Federico, que necesitan más eclesiología, pues yo voy a tratar de hacerlo más sencillote para que lo entiendan perfectamente todo y no se queden solamente con palabras altisonantes que uno no sabe por dónde van ni por dónde vienen, ¿no? En el capítulo de los objetivos, lo verán porque si lo tienen allí en su casa, allí lo ven, descubrir que la Iglesia es parte del proyecto salvador de Dios y por eso se le llama sacramento de salvación. Es parte del proyecto de la historia de la salvación. Aprender que la Iglesia tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Sus raíces, es decir, ya lo vamos a ver hoy eso, que en el Antiguo Testamento hay una intención también de ser salvados, no cada uno por su cuenta, sino en común unión. Ya lo veremos con Abraham, con Moisés, que hay también, por eso se le llama la antigua alianza. La alianza no con una persona, sino con un pueblo. Ese es el asunto principal. En ese sentido diríamos, para que nos entendamos, Dios no se entiende con cada uno de nosotros, sino que se entiende con un pueblo
del que formamos parte cada uno de nosotros. Ese pueblo en el Antiguo Testamento lo vamos a ver cómo se llamaba y cómo se desperdigó, y en ese sentido dice aprender que la Iglesia tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en la alianza, ya sabemos lo que es el pacto hecho por Dios con el pueblo de Israel, que lo tuvo que renovar un montón de veces por la infidelidad del pueblo al pacto que había pactado con Yahvé. Muchas veces rota y renovada, y que es llevada a su plenitud por Jesús en dos momentos fundamentales, que es la última cena y la muerte y resurrección del Señor. ¿Y por qué va a hacer esa descripción del Antiguo Testamento? Para ver la originalidad y la diferencia sustantiva, es decir, de sustancia, no solamente de forma, que hay entre las figuras, que podrían ser figuras de la Iglesia en el Antiguo Testamento, y la Iglesia fundada por Jesús. Y luego dice confirmar que el proyecto de Dios siempre ha sido una salvación de todos. Una salvación conjunta de todos, no de manera aislada. Es decir, que nuestro camino hacia la salvación es un camino como pueblo de Dios. No vamos cada uno por nuestra cuenta, sino que vamos como pueblo de Dios. Y en ese pueblo de Dios, el cual formamos parte, lo veremos desde nuestro bautismo, en ese pueblo de Dios es donde nosotros caminamos como iglesia. Bien, entonces el primer tema es justamente este de imágenes que anuncian la Iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos ver en el Antiguo Testamento que sea una especie de premonición, de pre-realización de lo que va a ser la Iglesia de Jesús? El proyecto de salvación del Antiguo Testamento estaba ordenado sobre todo a preparar, a anunciar y a dar a entender con diversas figuras la venida de Cristo y la venida de la Iglesia de Cristo. Pero es según la condición del género humano en los tiempos que precedieron a la salvación establecida por Cristo, que los libros del Antiguo Testamento manifiestan a todos el conocimiento de Dios y del hombre y la forma de obrar de Dios justo y misericordioso con los hombres. Por eso, la importancia de no dejar fuera de nuestro estudio y de nuestra lectura y también de nuestra lectura espiritual el Antiguo Testamento. Entonces, el primer número dice, creo en la Iglesia como obra del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros confesamos nuestra fe en el Espíritu que hace brotar la Iglesia como fruto maduro de su intervención del Espíritu en la Iglesia para la salvación de los hombres. La Iglesia nace por la fuerza del Espíritu. Piensen en que el momento pudiéramos decir, del nacimiento público de la Iglesia es Pentecostés. Cuando se dio el acontecimiento de Pentecostés, la Iglesia comenzó a desarrollarse y
a hacerse una iglesia por obra del Espíritu, una iglesia de Jesús. Entonces vamos a ver el antes, lo anterior, cómo todo eso fue de alguna manera prefigurado en el Antiguo Testamento. Ya desde la eternidad del plan de Dios, en el plan de Dios la iglesia estaba prefigurada en la misma creación, es decir, prefigurada quiere decir anunciada de alguna manera, porque así como la voluntad creadora de Dios termina en la obra que es el mundo, su proyecto salvador produce la obra que es la iglesia. Decía un autor antiquísimo que era el pastor de Hermas. Y luego en la historia de Israel se da una preparación y una revelación profética. Cuando digo se dice profética es que anuncia futuro, que insinúa con imágenes lo que se va a realizar plenamente con Jesús, el Espíritu y su Iglesia. Su revelación y actuación definitiva se produce en el misterio de la Pascua de Cristo. La Pascua es la muerte y la resurrección. El paso, Pascua significa paso, y en el envío del Espíritu Santo. Esa es, digamos, la fundación definitiva de la Iglesia que vivimos. Y forma parte de la consumación final, del final de nuestro mundo, forma parte en el sentido de que será la Iglesia en el cielo. Bueno, en este aspecto, si ustedes abren la Biblia, ven lo primero la creación y enseguida, muy enseguida de la creación, también del hombre y la mujer, de Adán y Eva, muy pronto se ve también la narración del primer pecado. Y el pecado aquel supuso que desde el principio, y si leen todas las narraciones del principio, desde el principio el pecado entró no solamente en cada uno de los individuos o individuas, sino que entró en el conjunto de la humanidad. Entró en el conjunto de la humanidad. Entonces, esa situación, por decirlo de alguna manera, no deja a Dios indiferente, como diciendo, porque cada quien haga lo que le dé la gana. Yo lo he creado y ellos ni me reconocen como creador, ni me reconocen como, pues que cada uno vaya por su cuenta. Pero nos dice Lumen Gentium, que es uno de los documentos del Vaticano II, Luz de las Gentes, que es justamente referida a la Iglesia, fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino sin conexión alguna de unos con los otros, sino constituyendo un pueblo que lo confesara en verdad y lo sirviera santamente. Entonces, en este sentido, muy pronto, en el Antiguo Testamento, pueden irlo viendo en el libro del Génesis, muy pronto Dios establece una alianza
un pacto con Abraham. Un pacto en el cual promete dar origen a un pueblo elegido entre las gentes. Las gentes son en este sentido todos, ¿no? Que estaban divididos. ¿Se acuerdan de la narración de la Torre de Babel? Y después de aquel pecado que querían ser como dioses, subiéndose de lo más alto, y después de que la Torre de Babel cae, se da la confusión de las lenguas y entonces la dispersión de las gentes, ¿no? Abraham se hace mediador de una salvación que se dirige a una multitud tan numerosa, dice la Biblia, como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Pero Abraham es encargado de reunir lo disperso. Después de Abraham, lo más importante es justamente la Pascua antigua. Pascua significa paso, ¿no? Que es donde nace y se constituye, por así decir, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y el paso es, ¿cuál es el gran paso? ¿Cuál es el gran paso? El pecado de la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra prometida. Ese es el gran paso. Y por eso ese paso termina incluso celebrándose con la Pascua. Cada familia tenía que matar un cordero que no estuviera cojo, que no estuviera un cordero sano, hermosote, comerlo juntos, comerlo deprisa, comerlo para celebrar la Pascua, que se celebraba cada año, la Pascua judía. Justamente recordando el paso, Pascua es igual a paso, el paso de la esclavitud al servicio. De la esclavitud al servicio. En ese sentido, la alianza individual con Abraham se hace una alianza colectiva después en el monte Sinaí, cuando incluso Dios le da a Moisés las tablas de la alianza. Por eso se llaman las tablas de la alianza. ¿Qué tiene que hacer el pueblo para seguir conservando el pacto con Dios? Para seguir conservando la alianza. Y ahí están las tablas, se le llaman así, las tablas de la alianza. Y surge con Moisés el pueblo de la alianza, donde la promesa es la fidelidad a Dios. La fidelidad al que entonces llamaban Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? Yo soy. Yo soy. La alianza entonces es un acontecimiento muy importante para restaurar la común unión que se había perdido por el pecado. Estamos hablando todavía del Antiguo Testamento. Todo esto es prefiguración, antecedentes de lo que va a venir con Jesús. Esta alianza establece a las tribus de Israel, que entonces estaban
hasta entonces estaban dispersas, como un pueblo que camina hacia la tierra prometida. Cuando entran en la tierra prometida, no entraron con Moisés ya, sino con Josué. Moisés murió antes de entrar. El pueblo renueva la alianza con Dios. Y la alianza con Dios es: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa sería la fórmula de la alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero el pueblo rompió la alianza, un día sí y otro no, y en el medio. Se aleja de la voluntad de Dios. Ahí viene toda la actividad de los profetas intentando de alguna manera despertar de nuevo la fidelidad a la alianza, llamándolo a la fidelidad, pero no siempre ni los profetas lo lograban. El profeta Jeremías es el primero en hablar diciendo: pues la cosa está tan fea que Dios va a hacer una nueva alianza. La primera vez que sale la nueva alianza en el Antiguo Testamento es con el profeta Jeremías. Y la plenitud de esa nueva alianza va a ser justamente la alianza hecha desde Jesús, su muerte y su resurrección. Como pueblo, y ahora para que entendamos la palabra iglesia, como pueblo, ya en el Antiguo Testamento se reunían en asamblea para celebrar la alianza. Y a esa asamblea se la llamaba en hebreo Cajal. Cajal. Q de querido, A-H-A-L. Cajal. Cajal traducido al griego, cuando se traduce el Antiguo Testamento también al griego, Cajal se traduce por eclesia. Por eclesia. Y termina en castellano en iglesia. Entonces, la iglesia significa asamblea. Y viene del Cajal, la asamblea del pueblo de Israel. En consecuencia, lo decisivo no es tanto la realización de actos de culto dirigidos a Dios, sino más bien reunirse en asamblea para renovar el compromiso de participar en el proyecto salvador de Dios. Entonces, en ese sentido, fíjense que estamos con los antecedentes de lo que va a ser la Iglesia, la importancia que tiene desde los antecedentes justamente la común unión. La común unión. Que no vaya cada quien por su cuenta y riesgo, sino que formemos un pueblo. Ya también en el Antiguo Testamento había otra imagen para significar lo mismo, que era el pastor y el rebaño. El pastor y el rebaño. Tienen una descripción muy hermosa en el profeta Ezequiel en el capítulo 34. Si luego tienen tiempo, lo leen. Entonces, otra vez, entre el pastor y el rebaño hay una unión inseparable.
De tal modo que el pastor sin rebaño no es pastor. Y el rebaño sin pastor se dispersa. No se queda siendo rebaño. El rebaño y el pastor. Y hay todavía otra imagen en el Antiguo Testamento que es Dios esposo y el pueblo esposa. Dios esposo y el pueblo esposa. Y otra vez vuelve la misma idea, no hay esposo sin esposa y no hay esposa sin esposo. Los dos forman una sola cosa. Y en este sentido también se subraya la fidelidad de Dios como esposo a pesar de todas las infidelidades sufridas por parte del pueblo como esposa. La fidelidad de Dios como esposo. Sigue buscando conquistar el corazón de la esposa. Dice en el libro de Oseas, en este sentido el libro de Oseas es en esta metáfora, en este ejemplo, el libro de Oseas es el más entrañable. Y dice, aquel día, dice Yahvé, no me llamarás más Señor mío, sino que me llamarás esposo mío. Y el Nuevo Testamento aplicará esta imagen a la relación de Jesús y la Iglesia en Juan, en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis. Entonces, esas serían las ideas fundamentales de este primer tema, que es la Iglesia en el Antiguo Testamento. La Iglesia en el Antiguo Testamento, o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Se repetirá luego también en el Nuevo, pero en el Nuevo lo que hay que ver sobre todo es la originalidad total que significa la nueva alianza respecto a la antigua alianza. Ahora entienden por qué decimos nueva alianza, antigua alianza. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Pero sobre todo nueva alianza, antigua alianza. La antigua alianza es, digamos, el prólogo de la nueva alianza. Pero desde el principio, que es lo que quiere decir el tema, desde el principio la relación de Dios es con su pueblo y dentro de su pueblo con cada uno de los componentes, pero en cuanto son pueblo. En cuanto son pueblo. Por eso la insistencia de los profetas en reunir de nuevo al pueblo disperso. Cada uno por su lado, cada uno en lo suyo, cada uno a sus cosas, y el hecho de querer reunirlo de nuevo en un solo pueblo, justamente porque la relación es la alianza, es con el pueblo. Y en cuanto miembros del pueblo, con cada uno, pero a través del pueblo. Si no soy del pueblo de Dios, no puedo formar parte de la alianza con Dios. Dios no hace la alianza en ese sentido con cada uno. Cuando en el Nuevo Testamento, cuando somos bautizados, entramos a ser parte del pueblo de Dios y por lo tanto a ser parte de la nueva alianza con Dios. La nueva alianza se inserta luego en cada uno, pero fuera del pueblo de Dios no hay posible inserción en la alianza. En este aspecto, el tema primero
del libro de Eclesiología quiere decir cuáles son los antecedentes en el Antiguo Testamento de, por una parte, la asamblea del pueblo de Dios y, segundo, de la alianza de Dios con su pueblo. Y luego de todas las rupturas de la alianza y de que cada quien va por su lado y no hace caso de la alianza. Eso pasaba en el Antiguo Testamento y es también presagio de lo que a veces pasa en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero este tema lo que quiere decir es, de alguna manera, el Nuevo Testamento no se inventa la alianza del pueblo con Dios, sino que la fortalece de una manera tan nueva que interviene el mismo la historia de la misión. Se habla de la misión de Dios y de la misión de la Iglesia. Y la misión de Dios dura. Misión de Dios desde la creación hasta ¿cuándo? Hasta Cristo, que fue la última alianza, ¿no? Desde la creación de eso hasta la ascensión de Jesús a los cielos. Cuando Jesús asciende a los cielos, empieza la misión de la Iglesia como continuadora de la misión de Dios. Y se le llama así para distinguirlo, la misión de Dios, la misión de la Iglesia. Desde la creación hasta la ascensión de Jesús a los cielos está la missio, en latín, la missio Dei, la misión de Dios. Y desde entonces empieza la misión de la Iglesia, no como una misión alternativa, sino como una continuación de la misión de Dios en el mundo de todos los tiempos hasta que esto se termine. Distingan eso, es también interesante, la missio Dei, la misión de Dios y la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia no es distinta de la misión de Dios, sino que cambia el agente, pero no cambia la misión. Y entonces, en ese aspecto, fíjese la importancia que tiene el que consideremos siempre que esta iglesia, cuyos antecedentes en el Antiguo Testamento tocan este tema, es una iglesia misionera. Es una iglesia misionera. Tanto que estoy preparando un tema para las obras misionarias pontificias sobre la iglesia misionera. Y me salió del principio del pontificado del Papa Francisco y decía dos cosas. El agua, si no corre, ¿qué le pasa? Se estanca y se pudre. Entonces dice el Papa Francisco, una iglesia que no corre, que no es misionera, es una iglesia podrida. Es una iglesia podrida. Y luego dice otra cosa que ahora me van a ayudar ustedes a ver cómo ustedes lo dicen, porque a no sé quién se lo comenté y dije, aquí no se entiende eso. Dice, la iglesia no es la guinda de la tarta. A la tarta, ¿cómo le llaman? El pastel. No es la guinda del pastel, sino que la misión es el pastel. No es la guinda del pastel, sino que es el pastel. No la guinda del pastel. Entonces voy a empezar con esas dos
esa conferencia con esos dos ejemplos que son tan claros, tan sencillos, ¿no? Sí. El agua que no corre se estanca y estancada se pudre. Una iglesia que no es misionera, que no corre, es una iglesia podrida. Y la misión nunca es la guinda del pastel. Nunca es la guinda del pastel. Es el pastel mismo. Yo tengo una pregunta, padre. Hacerlo fuerte, que hoy se me han olvidado los... Bueno. Usted dijo que si yo no soy del pueblo de Dios, no puedo tener alianza con él, ¿ok? Porque él hizo su alianza con el pueblo. Con su pueblo. Aisladamente. Pero su pueblo está abierto a todas las gentes que quieran pertenecer al pueblo. Ese sería, por ejemplo, ese sería uno de los defectos, y grandes de cómo vivió la alianza de Israel. Ajá. Creyéndosela de tal modo que los otros eran herejes y se les podía cortar la cabeza. Y se les podía... entonces, la gran diferencia de la universalidad está justamente en Cristo Jesús, que es para todos. No es solo para unos pocos, es para todos. O sea que en el presente, porque la última alianza fue Cristo con nosotros. Entonces, los que pertenecemos a Cristo estamos dentro de esa alianza. Los que no creen en Él, ni cerca de nada. No están en la alianza, pero no están por culpa de Cristo, sino están por culpa de ellos. De ellos solos. Es decir, la alianza está abierta a toda la gente, sin distinción de raza, de idioma, de lengua, de nada, a toda la gente. Y por eso es un pueblo no, como diría yo, no uniforme, sino que es un pueblo diversísimo. Pero, por ejemplo, el pueblo escogido que fue Israel, o sea, ellos ya no están dentro de la alianza. ¿Quién? Israel, los judíos. Israel ahora no está dentro de la alianza. ¿Y qué va a pasar? Pero solo los judíos mesiánicos sí. No, Es que no de cristianos, sí. Padre, y con el bautismo es cuando entramos adentro del pueblo de Dios, de la alianza. En el bautismo es el paso a la nueva alianza. De tal modo que, por eso, la importancia del pueblo de Dios, que lo formamos todos, desde el Papa hasta el último bautizado, porque el sacramento del orden no es el sacramento del episcopado, no es el sacramento del orden, ¿no? El sacramento de la alianza es el bautismo. Y por eso, en ese sentido, la importancia enorme que desde el concilio se da, y todavía tendría que verse más en la práctica, al pueblo santo de Dios, que es el pueblo de todos los bautizados. Luego hay bautizados que no ejercen. Hay bautizados que no ejercen, ¿no? No se les bautiza otra vez si quieren ejercer, pero justamente por eso lo primero que tiene que hacer la Iglesia es no perder su dimensión de iglesia misionera. De iglesia misionera. Quienes estamos como el grupo de Marta y María, necesitamos un tipo de misión que no es del llamado a ser conscientes de la realidad de que forman parte del pueblo de Dios, sino a ser fieles a ese ser parte del pueblo de Dios. Pero para la gente que abandonó por cualquier motivo, o que por la indiferencia, o por lo que sea, ahí está justamente
el primer, digamos, los primeros destinatarios de la misión de la Iglesia, el que se hagan conscientes de nuevo de su condición de miembros del pueblo de Dios. Pero no perdieron su No, alianza. ese no se pierde. Ese no se pierde. Padre, yo escuché a Así fuerte, sí. Ajá. Yo escuché en una homilía a un sacerdote que dijo que la Iglesia Católica estaba llena de bautizados, pero no evangelizados. Sí. De la misión es evangelizar. Sí, esa es una buena afirmación. Ustedes saben como yo que muchas veces, por eso a veces se discute y la discusión pues ahí está como discusión teológico-pastoral, si es mejor bautismo de niños o bautismo cuando ya la gente se da cuenta de lo que hace. Y por otra parte, la falta de lo que tendría que ser la catequesis primera, la catequesis querigmática, en lo que fuimos bautizados como niños. Que luego, pues hay papás que nos los mandan. Por eso la responsabilidad fortísima del bautismo de niños, de papás y padrinos. Adquieren un compromiso enorme de decir, esto no termina aquí, sino que ha empezado. Y yo soy encargado de que esto continúe, lo mismo que soy encargado de darle el pecho al niño pequeñito y luego de darle la papilla y luego de darle lo mismo, soy encargado de darle para que lo que ha nacido en embrión pueda seguir creciendo. Y ahí está toda la responsabilidad también de la catequesis prebautismal para saber las obligaciones que uno quiere, porque incluso ustedes saben como yo, se eligen a veces padrinos no por decir este lo va a educar mejor en la fe, o esta lo va a educar mejor en la fe, sino que esta es su tía que está en Alemania y quiere, así le manda más dinero y así le quiere más. Entonces todo eso son fallos de algo que podría ser estupendo si siguiera todos sus pasos. Padre, una pregunta. ¿Y los hermanos separados, ellos, su bautizo ya entran al pueblo de Dios con el bautizo que ellos hacen, así grande? Sí, porque quedaron. Sí, ¿verdad? Sí, pero yo no sé cómo hacen el bautismo los Sí, porque no tiene sacramento. En el nombre del Padre, del bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, de tal modo que un evangélico que se convierte, yo creo que no tiene que bautizarse otra vez. Sí, pero los que no, desde bebés son de familia protestantes. Sí. Y no son bautizados en la Iglesia Católica. Son bautizados en la iglesia. Ahí es una, digamos, una separación. Es como si un brazo del cuerpo fuera por su cuenta. Esa es la cuestión. O como si una pierna fuera por su cuenta. De ahí que hay otro desafío grande, y es cómo hacer para la unión de los cristianos. Es otro desafío muy importante. Cómo hacer, qué hacer. El Papa León ha dicho ya 2 o 3 veces, ¿no? Ha tocado el tema ya 2 o 3 veces en ese sentido de decir cómo, de qué manera, cómo tenemos que hacer para que esa desunión lográramos que terminara, ¿no? Porque confesar al mismo Cristo y estar separados, no formar el mismo pueblo, es una contradicción, ¿no? Padre, perdón, yo no he oído esa declaración del Papa
¿Qué es lo que él sugiere? No, él ha dicho solamente tenemos que hacer mucho para lograr la unión de las iglesias. Pero Tenemos él que- habla incluso de los que no son cristianos, ¿verdad? ¿Quién? El Papa, ¿no? Porque cuando lo pasan, por ejemplo, en la televisión, pasan hindúes, pasan diferentes. Sí, ahí ya hay una especie de ecumenismo global con el reconocimiento, si uno ha nacido y es musulmán y lo es de corazón y lo es cumpliendo pues su conciencia, no es una conciencia dividida, ¿no? Y entonces, ¿se puede salvar un musulmán? Claro que sí. Sí, porque tiene la ley de Dios y de Orión, el Padre Mayor que se decía. Ellos tienen, todos ellos, si cumplen verdaderamente, decía, con los mandamientos de Dios en su corazón, se salva, decía el Padre Mayor. Por eso digo. Pero entonces, digamos, el ideal sería, porque ahí no hay el reconocimiento de la nueva alianza de Jesús, ¿no? Pero el ideal sería la formación de un solo pueblo de Dios. Un solo Dios, un solo bautismo. De un solo pueblo. De un solo pueblo de Dios. Claro. Y de ahí la necesidad fuerte del conocimiento de todas estas cosas, y no solamente el conocimiento, sino poner en práctica algo que es muy importante, que es el ecumenismo. Y el ecumenismo es el acercamiento, no la hostilidad, el acercamiento, sobre todo a los que confesamos al mismo Jesús, el acercamiento. El ecumenismo tiene de dos caras distintas, ¿no? Uno es el ecumenismo con los evangélicos, con los que creen en Jesús, pero no creen en la Iglesia. Y otro es el ecumenismo con los que no creen en Jesús, sino en un Dios que tampoco es el Dios de Jesús, pero es una concepción de Dios distinta de la de Jesús, pero creen en Dios, ¿no? Entonces, el ecumenismo es justamente no considerar enemigos, sino buscadores de la misma realidad que es Dios por caminos diferentes. Y ahí viene la misión con el testimonio, que es el primer paso de la misión, el testimonio, evangelizar. Es decir, si todos los católicos fuéramos responsables en lo que se refiere a la respuesta que tenemos que dar a nuestro seguimiento de Jesús, se notaría en todo. Se notaría en la política, en la justicia, en el reparto de los bienes, en la ausencia tan marcada de clases, en todo. En todo se notaría. Y entonces eso hace que se suscite la pregunta: ¿quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? Un día, paseándome yo allí por la parroquia, vi escrito en un muro: Jesucristo es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Y debajo alguien puso: ¿y cuál es la pregunta? Si nuestras vidas, no tanto
el bla, bla, bla. Si nuestras vidas de seguimiento de Jesús suscitaran preguntas, entonces sí que podríamos decir el por qué. Jesús es la respuesta. Pero si nuestras vidas no suscitan la pregunta de quién es Jesús, ¿a qué responde Jesús? A nada. Entonces, ese es el valor enorme, enorme, enorme que en la misión tiene el testimonio. El testimonio tiene una fuerza enorme porque suscita la pregunta: ¿por qué esta persona perdona a su hermano que le ha hecho esta fechoría y lo ha perdonado? ¿Por qué? Y entonces, cuando sale ese por qué, ahí entra Jesús. Padre, por eso es que cuando los papas se reúnen con miembros de otras religiones, pues no, como le dijera yo, eso es ecumenismo. Y digamos así, cuando Juan Pablo II fue a Israel, ay, me encantó que dijo que los judíos eran los hermanos mayores. Claro, en el aspecto que hemos dicho hoy de prefiguración de la Iglesia. Y por eso leemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no lo sacó la Iglesia de la Biblia, sino que el Antiguo Testamento lo proclamamos con la misma y decimos al terminar lo mismo que decimos con el Nuevo, palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, son los hermanos mayores. Sí, así es. Sí. Ahí que falta el reconocimiento del cumplimiento de las promesas en Jesús. Esa es la gran diferencia. Sí. Esa es la gran diferencia. El reconocimiento, no solamente teórico, sino práctico, de todo el Antiguo Testamento en Jesús. Entonces, los judíos, ¿qué les pasa? Que tienen el mismo Antiguo Testamento, pero termina donde empieza Jesús, donde empieza el Nuevo. Claro. Pues por ahí vamos, ¿no? Entonces, el tema de hoy era: el Antiguo Testamento es la preparación del Nuevo Testamento con relación al tema Iglesia. Porque en el Antiguo Testamento también lo que importa no es tanto el individuo como el pueblo. Y en el Nuevo Testamento la Iglesia como pueblo tiene la primacía sobre luego cada uno. Cada uno somos partes, unos con un ministerio, otros con otro, unos con unas obligaciones, otros con otras, pero todos somos parte del mismo pueblo de Dios y no hay tanto pueblo de Dios como católicos, sino que hay un solo pueblo de Dios, una sola iglesia. Pues el tema de hoy era cómo esa iglesia está de alguna manera prefigurada en el Antiguo Testamento. Gracias. Con la alianza, el tema de la alianza, el tema de la asamblea, de la reunión, principalmente con esos dos temas, la alianza y la asamblea. Bueno, ya.